Libro de Santiago capítulo 1 versículo 9. ¿Sabe que hay algo que tenemos que entender y que de verdad necesitamos comprender de forma urgente? Es dejar de ver este tiempo, el tiempo del mensaje, el tiempo de la palabra del Señor, como el momento motivacional de la reunión. Yo sé que uno puede decir, no, el Señor nos habla, este es el momento de la palabra, pero realmente en nuestro corazón a veces lo tenemos como el momento motivacional, el qué es lo que Dios nos va a decir para levantarnos el ánimo, qué es lo que Dios nos va a decir para retarnos, para confrontarnos, cuál es el palo que va a tirar el pastor hoy. Pero realmente es como que es simplemente la parte emocional o motivacional de la reunión, y uno no tiene presente lo que sucede en este momento, y es importante que lo podamos entender, porque Dios preparó el día de hoy y cada vez que usted viene un alimento que es necesario para lo que usted necesita vivir, para lo que nosotros necesitamos vivir. Dios no elige palabras al azar y nosotros muchísimo menos, porque si yo le tengo que contar qué es lo que a mí se me ocurre para predicar, le voy a decir que no se me ocurre absolutamente nada. Hasta que Dios no me da la palabra que necesitamos hablar. Hay cosas que Dios me las habla a mí personalmente, que Dios me las revela cuando leo la palabra y todo, pero no tienen que ver con cosas que yo necesite predicar en este lugar. Entonces es necesario que Dios nos pueda hablar y que Dios prepare lo que yo necesito para este tiempo. Y el otro tema es que de esa palabra que Dios está hablando, Él va a venir a pedirte cuentas. Sabe que en algún momento Dios te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste con esa semilla que yo te di? ¿Qué hiciste con esa palabra que yo te solté? Si Dios hoy te está hablando de amar, por ejemplo, tenés que saber que tenés que salir de acá amando, decidiendo amar. Si la Biblia me dice que yo tengo que amar a mis enemigos, que yo tengo que amar a mi prójimo, que yo tengo que amar, es porque el amor es una decisión. No es que de repente el Señor me va a tocar el corazón y voy a salir amando a todo el mundo. Yo tengo que decidir amar. Cada vez que Dios entrega un mandamiento o suelta una dirección es porque yo puedo tomar la decisión de obedecer a esa palabra. Entonces, si Dios me habla hoy, por ejemplo, de perdonar, mientras que el Señor está hablando a través de la palabra, yo ya tengo que ir pensando a quién necesito perdonar y poner en práctica eso que Dios me está hablando, porque para eso Dios suelta esa palabra. Porque si yo después, a lo largo de mis días, en diferentes situaciones en mi hogar no veo resultados, voy a ir desesperado al Señor diciéndole: Señor, me pasa esto, Señor, me pasa aquello, y el Señor muchas cosas ya te las habló. Hay muchas palabras que el Señor ya te soltó, que no las estás poniendo por obra, que no las estás aplicando, que no las estás viviendo, y por eso no estás teniendo resultados, porque Dios ya te habló. Entonces venimos y le decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo ya te dije que es por este camino, si yo ya te hablé que es esto lo que tenés que hacer. Entonces no podemos pretender que las cosas no funcionen si no le prestamos atención a lo que Dios nos ha dicho y nos sigue diciendo. Por eso es de sabio muchas veces poder tomar nota cuando el Señor habla en cada mensaje. No le estoy diciendo que se vengan todos con una libreta, pero a veces está bueno tener presente partes importantes, cosas que yo entiendo que Dios me está hablando, y anotarlas en una libreta, en el celular, rever el mensaje. La mayoría de las prédicas están en YouTube, usted las puede volver a ver y el Señor recordarle muchas cosas que dijo, y entonces poder retener todo lo que Dios nos viene hablando. A veces pasamos por situaciones en las que le pedimos al Señor que nos hable porque no sabemos qué hacer, y realmente el Señor ya nos habló. Realmente el Señor ya nos dijo. Él es misericordioso y muchas veces nos recuerda, cuando uno presta atención sobre todo, el Señor nos recuerda palabras que Él ha soltado sobre nuestras vidas, no solamente a través del mensaje, cosas que hemos leído en la Biblia, palabras proféticas que se han soltado sobre nosotros. El asunto es que si Dios nos habló, si Dios toma este tiempo para que prediquemos, para que soltemos una palabra, es porque Él sabe que esa palabra es necesaria para nosotros. Y si vos estás acá es porque Dios preparó este tiempo para que escuches esa palabra. Deberían haber muchos más igual, no es que los que no están no tenían que escuchar. Pero Dios preparó
para esta congregación lo que Él nos quiere hablar. Entonces Santiago, capítulo 1, versículo 19 era. Te pido 1000 disculpas. Puede fallar, dijo el apóstol Tuzán. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Alguien dijo una vez, y es una gran verdad, es una frase que se usa mucho, que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos, ¿verdad? Y sabe que muchas veces padecemos por no aprender a escuchar. Muchas veces la pasamos mal por no aprender a escuchar lo que el Señor nos está hablando y no retener lo que Dios ha hablado o no obedecer a la palabra que Dios nos dijo. Muchas veces Dios habla en nuestras vidas, trae respuesta y vos decimos, gloria a Dios, por eso que el Señor nos dijo, y después le buscamos la vuelta a nosotros solos. Dios dice, es por acá y vas a tener bendición. Amén, decimos todo. Y después no creemos en eso que Dios dijo. Escuchamos que el Señor dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que confiando en Él todas las cosas son posibles, y si lo decís gritando causa más emoción todavía y decimos amén. Y después no le creemos al Señor. Hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces todo lo imposible que Dios podía hacer, ni siquiera creemos que Él lo vaya a hacer. No retenemos esa palabra. Decimos amén, Dios es fiel, Dios va a hacer esto, pero si yo no hago, si yo no le busco la vuelta, Dios no va a hacer todo. Entonces no estamos reteniendo eso que Dios dijo. No estamos tomando eso que Dios habló y no lo estamos guardando para nosotros. Cuando decimos que confiamos en el Señor, pero buscamos soluciones terrenales, es que no aprendimos a retener las palabras que Él habló. Si Dios te está diciendo que tenés que sembrar para poder cosechar, por ejemplo, por decir una cosa, y después buscamos una solución terrenal para tapar los agujeros que tenemos, nunca retuvimos lo que Dios dijo. Yo les conté el otro día, o a alguien le conté, que había muchas cosas que teníamos que pagar. Entonces venía y decía, Señor, pero pasa esto, hay que pagar lo otro, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Yo quiero saber si vos estás en el asunto de todo esto. Mi preguntonta al Señor. Y le dije, Señor, mostrame que vos estás en el asunto para saber si yo tengo que seguir caminando por acá. Y el Señor muy amablemente y con muchísimo amor me dijo, fíjate todo lo que pagás por mes y no tenés trabajo. Porque ahora estoy sin trabajar, estamos en seguro de paro. Fíjate todo lo que tenés en la congregación y no pusiste un peso. Y me seguís preguntando si estoy en el asunto. Entonces, para que vean que nos pasa a todos, esperando que Dios traiga una respuesta, que haga algo grandioso, y el Señor dijo, pero yo ya te hablé. Yo ya te dije lo que tenés que hacer. Yo ya te dije por dónde es. Y vos no estás haciendo caso. Y el asunto es que muchas veces eso genera frustración, porque Satanás nos hace pensar que Dios nos respondió, pero la realidad es que no nos paramos en la palabra de verdad que Dios habló, porque lo que Dios habla es verdad. Su palabra es verdad. Entonces, si Él dijo, quiere decir que eso va a funcionar porque Él dijo. Pero las diferentes situaciones te distraen. Y Satanás te dice, ¿viste? Dios no te contestó. ¿Viste que Dios no hizo? Y vos le haces caso a esa voz. Y dejás de creer en la verdad que Dios te dijo para creer en una mentira que el diablo te está diciendo.
por no aprender a esperar y por no aprender a pararnos en una palabra de verdad. Y eso enoja, y en medio de la ira, dice la palabra en el texto que acabamos de leer, que no puede obrar la justicia de Dios. Si yo estoy manejándome con ira, estoy manejándome con enojo, estoy manejándome de mala manera, Dios no puede obrar en su justicia, porque la ira hace que obre en mi justicia propia. Donde está la ira no obra la justicia de Dios. Donde está el enojo no obra la justicia de Dios. Por eso dice en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Una vez que te dejaste vencer por las palabras del infierno, el alma queda atada a esa mentira. Cuando dejaste que el infierno te hable, cuando dejaste que el infierno te desanime, cuando dejaste que el diablo venga con esas palabras para sacarte del foco de Dios, tu alma queda atada a esas palabras. Por eso dice que con humildad recibid la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra de verdad es la que puede salvar nuestras almas y desatarla de esa ligadura. Pero yo tengo que tener la humildad, humillarme delante del Señor y decirle: Señor, tenés razón, me equivoqué, y recibir lo que Dios nos está hablando. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Después el versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. No alcanza solo con escuchar, hay que hacerlo. Y dice que el que no es hacedor es semejante a alguien que se mira al espejo y cuando se va se olvida de qué clase de persona es. ¿Sabe por qué dice eso? Porque la palabra que Dios habla se trata de mí. Lo que Dios te habla hoy se trata de vos. No está tirando una palabra al azar el Señor. Lo que Dios está hablando en esta noche se trata de nosotros. Y cuando yo soy una persona que escucha pero que no pone en práctica, olvido de lo que Dios me habló. Entonces, si Dios hoy está hablando de mí y yo decido no ponerlo en práctica, me voy y me olvido de lo que Dios dijo acerca de mí. Me olvido de qué clase de persona soy. Me olvido que soy un hijo. Me olvido que soy hijo del Rey de Reyes. Me olvido de que soy el hijo de aquel que venció todo por mí. Me olvido de que soy más que vencedor. Porque no tomo la palabra que Dios me está hablando y no la pongo en práctica. Me quedo como: qué linda palabra, qué tremendo, qué loco sería vivirla. Qué tremendo sería vivir en esa unción. Cuando escuchamos mensajes de personas que cuentan testimonios poderosos y que te hablan exactamente la palabra que leemos todos los días, decimos: qué loco sería vivir en esa unción. Qué tremendo sería tener esa fe. Y la verdad es que es el mismo Dios y es la misma palabra. La diferencia por ahí entre ellos y nosotros es que ellos la pusieron por obra. Que dijeron: Dios dice esto de mí, soy eso que Dios dijo de mí. Dios dijo que soy más que vencedor, listo, soy más que vencedor. Dios dijo que tengo autoridad para echar fuera demonios, no se hable más, tengo autoridad para echar fuera demonios. Dios dijo que tenemos poder para sanar cuando somos llenos del Espíritu Santo, no se hable más, eso somos. Pero como no ponemos en práctica lo que Dios nos habla, cuando nos enfrentamos a esas situaciones nos olvidamos de quiénes somos en Cristo. Te encontrás con un enfermo y decís: tendría que venir un evangelista a orarle acá. Tendrían que hacer una campaña para que todos estos se salven. ¿Y nosotros quiénes somos? Qué tremendo sería hacer los milagros que Jesús hizo en la tierra. Que dijo que mayores cosas que esas haríamos en su nombre. Qué tremendo sería hacer eso. Y alguno dice: pero bueno, Él era el Hijo de Dios, ¿y nosotros quiénes somos?
¿verdad? Nos olvidamos. Si no soy un hacedor de la palabra, no puedo recordar lo que Dios ve de mí. Entonces solo soy uno más del montón. Y cuando soy uno más del montón, me sumo a lo que dice todo el mundo, en lugar de sumarme a lo que Dios está diciendo de mí. Ayer tuvimos un tiempo de oración y la pastora decía algo, que tenemos que arrancar de nuestra mente, sobre todos los que son nativos de esta tierra, ese pensamiento pesimista que hay en Uruguay. No quiero ser despectivo ni criticón, por favor, con los uruguayos, pero es algo espiritual, es algo que se fue heredando, el pensamiento pesimista. No se puede, no vamos a llegar, no lo vamos a lograr, no me va a salir. Ese pensamiento está implantado en la mente de los uruguayos y tiene que ser arrancado. Eso es ser uno más del montón. Criticar como critican todos los demás, quejarte como se quejan todos los demás, hablar mal de vos mismo como hablan todos los demás. A veces nos peleamos para ver quién tiene más problemas, a ver quién le va peor. A vos te pasa eso, pero no sabés lo que me pasa a mí. Vos te pensás que sufriste, no sabés cómo sufro yo. Y le damos gloria al sufrimiento. Parece que estamos en competencia para ver a quién le va peor. Y somos todos cristianos, ¿eh? No sos uno más del montón. El problema es que como no hiciste lo que Dios dijo, como no hicimos muchas veces lo que Dios dijo, nos olvidamos de lo que somos en Dios. Nos miramos al espejo en el momento de emoción y decimos, Dios dice esto de mí, aleluya. Comparto el texto en Facebook, lo pongo en mi estado de WhatsApp. Somos más que vencedores. Al otro estado, no doy más. ¿Por qué te olvidaste? Te olvidaste. ¿Sabe cuántas veces hemos visto personas que el Señor les habló y dice, sí, el Señor me dijo, hoy mi vida cambia, aleluya, hoy soy distinto? Y veías el estado, otra vez a mí, ¿por qué, Señor, por qué no me llevas de una vez? Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que Dios te dijo? Te sumaste a lo que dice todo el mundo, en lugar de tomar lo que Dios está haciendo. Esa mentalidad pesimista, derrotista, que tiene que ser arrancada de nuestra vida. Porque si somos hacedores de la palabra, comenzamos a hablar de otra forma. El versículo 26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La palabra religioso ahí es una palabra rara en griego que es reskos, que significa ceremonioso en la adoración, como detalle. Hoy no diríamos religioso porque entendemos que la religión es otra cosa hoy. Pero si tuviésemos que traerlo al lenguaje más evangelástico, diríamos aquel que se cree más espiritual, ¿verdad? Si alguno se cree muy espiritual, pero habla lo que no es correcto, su espiritualidad es vana. No existe, son solo palabras, no sirve para nada. Te podés creer muy espiritual porque sabés muchos textos de memoria, porque orás 25 horas al día, le sumás porque estás en el espíritu y te suma una hora más. Pero si después criticás, te quejás y hablas todo lo que habla el mundo, esa espiritualidad no sirve para nada. Estás perdiendo el tiempo. Porque si estás hablando de Dios como si lo conocieras y vivís como si no lo conocieras, esa espiritualidad no sirve para nada. Yo sé que por ahí es duro, pero es verdad. Yo puedo cansarme de hablar del Señor y decirle a todo el mundo, no, sabes, Dios es bendición, Dios es amor, aleluya, y le hablo en lengua mientras que le hablo para que parezca más fuerte todavía. Y después vivo renegando con mi vida todo el tiempo. Esa espiritualidad no sirve para nada. Es vano lo que estoy haciendo. Pero Santiago dice, si somos hacedores de la palabra, todo lo demás es distinto. Porque vos cuando caminás en la palabra, caminás en la verdad de Cristo. Y si caminás en la verdad de Cristo, todo lo demás cambia. Por eso la Biblia, hay muchas cosas en las leyes del Señor que no son lógicas. Perder para ganar y todas esas cosas que uno las lee y no suenan lógicas a nosotros. Que tengo que dar para recibir.
poner la otra mejilla, caminar una milla más. Dale, ¿quién quiere hacer eso? Pero si vos haces lo que Dios te dice, eso te trae resultados. Por lo menos los resultados que esperamos de parte de Dios. Si queremos resultados, que Dios responda, que Dios haga su voluntad, como siempre decimos, que se haga tu voluntad, Señor, se tiene que hacer su voluntad. Decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad no quiere decir, Señor, hacer las cosas que a mí me parecen bien. Es que se haga su voluntad. Las cosas en el cielo funcionan distintas. Hay un lenguaje que yo tengo que tener. Por eso dice que tengo que refrenar mi lengua y hablar bendición, hablar lo que Dios dice. Si el Señor dijo que toda nuestra familia y lo iba a servir, yo tengo que bendecir a mi familia. Porque Dios lo dijo, y es caminar en esa verdad. Es pararse en la verdad que Dios dijo. Si Dios dijo que íbamos a ser prósperos y hoy no lo vemos, yo tengo que pararme en esa verdad y hablar como si Dios ya lo hubiese hecho. Tengo que hablar bien, aunque parezca loco, pero tengo que hablar bien. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Dejar de ser un oidor es hablar correctamente y comprometerme con la verdad y vivir correctamente. Necesitamos hacer la palabra de Dios para recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos levantó, cuánto el Señor hizo en el camino hasta llegar hasta acá. Y cuando veamos dificultades, recordar que Dios ya nos hizo pasar por ahí y ya nos sacó victorioso de ese lugar. Cuando yo soy un hacedor de la palabra, recuerdo lo que Dios hizo. Cuando yo solamente soy un oidor de la palabra, Satanás me recuerda la prueba que pasé. Entonces vos decidís qué recordar. Si cuando las cosas están mal decís, ¡ay, otra vez a mí! ¿Por qué? Siempre me pasa lo mismo. O decidís recordar que Dios ya te sacó de ahí, que te va a volver a sacar. Vos decidís qué espejo ver. Vos decidís qué es lo que querés tomar. Vos decidís a qué palabra te vas a aferrar. Si te vas a aferrar a la verdad de Cristo, de donde Él ya te salvó y donde Él ya te sacó, o te vas a aferrar a la mentira del infierno que te hace ver lo que está mal, que te hace ver el vaso medio vacío, que te hace ver lo que siempre sale mal, en lugar de ver de donde Dios ya te sacó y de donde Dios ya te rescató y que Dios es poderoso para salvar y para librarte de cualquier cosa. Amén. Hacedores de la palabra, no solamente oidores, hacedores, que nos recordemos quiénes somos, que recordemos qué es lo que Dios dijo de nosotros. Ponete de pie en esta noche.